Muchas gracias, Emilio. ¿Alguien de la mesa quiere añadir alguna pinceladita? Hola, buenas tardes. Quiero aportar algo más a lo que está diciendo Emilio Carrillo. Yo me dedico a la fisioterapia, o sea que trato el cuerpo, trato el vehículo y bueno, pues quiero decir que creo que es verdad que la muerte en el sentido multidimensional no existe, pero en mi experiencia personal de mi crecimiento y de mi búsqueda interior he visto que diariamente tenía algo mío que morir. Entonces también desde ahí sí me conecto con la muerte para poder realmente llegar al ser, llegar a la esencia y llegar a lo divino, a lo sagrado y a lo que realmente deberíamos ser todos, porque si estuviésemos juntos ahí, pues ya todos estaríamos en amor y estaremos en paz. ¿Quieres añadir algo tú? Sí, ¿Concha? sí quiero añadir algo. Sí. Me parece una ocasión muy buena porque yo creo que tenemos que compartir lo que vivimos. Entonces yo creo que no existe la muerte, lo siento así, pero sin embargo quiero que sepáis que conozco a algunos de los que estáis aquí, a otros los conozco de vista pero no sé cómo se llaman, otros me conocen y yo no les conozco y otros no me conocemos. A todos mi máximo respeto a lo que sientan y piensen, porque para mí habla Emilio del amor y para mí el amor es el respeto profundo a la persona y al estadio donde está la persona, al momento de su proyecto donde está. Por tanto, lejos de mí está convencer a nadie de nada, absolutamente. Me da igual, porque no hay prisa ninguna, todos llegaremos. ¿Cuándo? Pues cuando lleguemos. A mí me ha ayudado mucho, yo soy bastante mayor, y me ha ayudado mucho, no me estoy preparando para la muerte, es una cosa que me va a venir, no creo que espere mucho. Oye, una compañía de teléfono, señora, hasta la muerte le concedemos a usted que le cueste solo 19 euros al mes. Digo, van a ganar ustedes porque mucho no me puede faltar, pero tampoco lo sé ni me importa. A mí me ayuda mucho a prepararme a ese paso, no a la muerte, sino a ese paso estupendo. Me ayuda mucho dos cosas y las quiero compartir con vosotros. Una, el desapego de todo. Me ha ayudado muchísimo, sobre todo en estos últimos años, pues la vida me ha ofrecido que me despegara de muchas cosas. Y cuando se está despegado, no importa, la muerte importa porque tenemos muchos apegos. Y entonces no queremos desprendernos de esto, de lo otro. Lo que decía Emilio muy bien, de que llegamos al camerino, es que como me muevo tanto, llegamos al camerino con muchas cosas y no acabamos de quitárnoslas. Me ha ayudado mucho el desprendimiento. Y otra cosa es el no tener poder sobre los demás, nada más que sobre mí misma. El no tener poder ni nadie con el que hablo. Hoy me decía una señora que está aquí, uy, te vi hablándole a ese, pero con una tranquilidad. Digo, es que no me importaba nada lo que él pensara y donde él estuviera. Yo no intentaba convencerle de nada y por eso, si me preguntaba, le contestaba, pero tranquilamente. El poder que tenemos tan enorme, queremos influir en fulanita, en mi hijo, en mi suegra, en mi no sé cuántas. No, tranquila, tú tienes el poder para ti misma. Y estas dos cosas a mí me han ayudado muchísimo, una barbaridad, a que no me importe
la muerte, porque creo que es un paso dentro de... yo creo también en la cadena de vida, lo he creído siempre, primero por razonamiento y después por sentimiento. En la cadena de vidas, pues bueno, viví otra cosa. Y me ayuda esto mucho para respetar a los demás, porque que ahora está haciendo esto, pero ¿qué sería yo en otra vida? Muchas gracias, Concha. Si me permite. Sí, gracias. A mí me gustaría solo hacer un apunte corto y todo lo contundente que pueda sentir cada persona en su ser en este momento, que es reflexionar, que a veces no lo hacemos lo suficiente, sobre la inmediatez de la muerte. Estamos muriendo y naciendo continuamente. Millones de seres que nos habitan, células, virus, bacterias, en definitiva, todo nuestro ser está renovándose, muriendo y renovándose. Y así la observo, como una renovación continua de nuestro ser. La muerte será eso, el proceso natural en el que nos renovaremos, como lo estamos haciendo continuamente. Es el desconocimiento y el miedo el que nos hace alejar de nosotros. Por eso es importante algunas técnicas de meditación, incluso meditan cerca de cadáveres, para resaltar esa inmediatez. La tenemos cerca, en todo momento. Hoy, cuando veníamos a Sevilla, hemos visto en la autovía como había un gran accidente, el coche estaba patas arriba y una persona, todavía no había llegado ni siquiera los servicios sanitarios, intentaba reanimar con masaje cardíaco a otra persona que supuestamente creíamos que estaba muerto, pero lo hemos visto al paso. Y al paso hemos sentido la inmediatez de la muerte. Pero existe, la tenemos cerca en todo momento. Forma parte de nosotros. Esa es la reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues yo por aportar algo, deciros que todo esto es mucha conceptualización, ¿no? De lo que tenemos un concepto muy adquirido por la sociedad de lo que es la muerte, un concepto de que la muerte es un final, y eso pues trae aparejado un miedo a que ahí se acabe todo. Aparte pues vienen todos los decorados de dramatismos y de situaciones que alimentan ese dolor de ese final, pero yo os digo que todo eso es falso, y os lo digo por experiencia propia. Está claro que yo lo único que puedo describir es mi propia experiencia, y es lo que estoy aquí compartiendo con todos vosotros. Como bien han comentado los compañeros, pues evidencias de esto, escritos y experiencias de muchas personas hay desde hace mucho tiempo. Ya incluso en la época más reciente, pues a finales de los 80, pues empezaron a salir casos, como ha comentado también Emilio, de experiencias cercanas a la muerte, con muchos aspectos comunes en esas experiencias que te hacen, pues, por lo menos reflexionar de que esas experiencias que han vivido las personas fuera de lo que es el ámbito material, corpóreo, pues tiene una significancia. Pero en lo que se refiere a mi experiencia, yo tengo la fortuna, el don, la capacidad de compartir momentos con muchas personas con las que interactúo energéticamente, y todos sabemos que somos mucho más que esto, que se ve materialmente. Yo tengo la facilidad de percibirlo, y compartiendo con multitud de personas se puede ver eso, se puede ver la radiografía de la persona, donde se ve pues su evolución, su momento, el hecho de que incluso pues esas experiencias de vida que ha tenido antes están ahí como una radiografía, y están totalmente ausentes de dramatismo, totalmente ausentes de miedo. Entonces, yo creo que una reflexión muy importante es desconceptualizar todo esto. Y bueno, si hay que darle un nombre, y el nombre es muerte, por lo menos dejar el miedo aparte, porque no tiene sentido el miedo. La vida está
manifestándose por todas partes, a cada instante, según sus ciclos de renovación, como también ha hablado el compañero, y nada más que tenéis que salir a la calle y veis plantas, animales, personas, miráis al cielo, todo es vida. La muerte no existe, y eso es una vida. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo cortito. Yo quería preguntarle a los maestros que están aquí, a grandes maestros como se encuentran en esta mesa, se ha hablado de la muerte en este debate o en este coloquio, como queráis llamarlo, pero hay un tema que no ha salido y me gustaría que a ver qué me podéis decir sobre el tema del suicidio. ¿Dónde dejamos el suicidio? ¿Dónde va la alma cuando se suicida? Estupenda la cuestión, Elizabeth. Es importante el que hablemos de casos, de cosas concretas, ¿no? Como por ejemplo el tema del suicidio. Y el suicidio es importante abordarlo porque dentro de todas las formas de fallecimiento que hay, posiblemente una de las formas que origina más dolor entre los que nos quedamos aquí. Cuando un ser querido, cuando una persona cercana fallece, hay un dolor, es humano. Pero si ese fallecimiento se ha producido a través del suicidio, el dolor se hace todavía mayor. Y cuando empecé a escribir el libro que hay después de la muerte, ese tema me interesó en particular. Me interesó en particular porque además lo que encontraba escrito, os lo digo de corazón, algo en mi interior decía que no. Encontré escrito textos que hablaban de que el suicida va a pasar muchos años en el tránsito. El tránsito es lo que quizá en el mundo católico es el purgatorio, un espacio que hay entre la vida en el plano físico y la vida en el plano de luz, donde tenemos que quitarnos, es el camerino que me refería yo antes, donde tenemos que quitarnos todas las cosas que todavía tengamos pegadas de la vida física, emociones, temas mentales, ataduras, apegos que aún tengamos con la vida física. Pues bien, se leía que en ese tránsito el suicida tiene que estar un número de años no inferior al número de años que debería haber estado en la vida física, pero que al haberse suicidado no iba a estar. Es decir, como que si alguien se suicida a los 25 años, pero en su propósito de vida iba a vivir 50, pues le quedaban otros 25. Y entonces durante 25 años estaba en el tránsito. Y estaba en el tránsito como en situación de tensión, de agobio, de pasarlo mal, y de verdad, de corazón. Esto no es lo que yo siento. Tuve oportunidad de conocer personas que ven, estas personas a las que antes me refería, personas que ven a gente que está, a desencarnados que están en el tránsito, personas que ven o que se comunican con desencarnados que están ya en el plano de luz, mejor dicho, personas con las que se comunican desencarnados que están ya en el plano de luz, y ahí había casos de suicidas, entre comillas, que estaban bien, incluso muchos en el plano de luz, después de haber tenido un tránsito sencillo y afable. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que falla entre las interpretaciones que dan algunos y la realidad que me están también contando estas personas? Para mí da absoluta credibilidad. Mirad, es muy sencillo y así lo podéis encontrar en el libro. Las personas que se suicidan, no se suicidan ellas. Diré, ¿qué pasa? ¿Que la empujan? No. Reflexionar. Las personas que se suicidan, no se suicidan ellas. Hay algo en su vida, vamos a llamarle enfermedad, aunque la modalidad de la enfermedad puede ser muy variada, hay algo en su vida que tiene un síntoma externo. Y ese síntoma externo, para algunas enfermedades, es una roncha en la frente o una roncha en la cara. Bien, pues hay enfermedades y hay circunstancias en la vida, a modo de enfermedad, que el síntoma externo es un impulso al suicidio. Es el síntoma de una enfermedad. Y cuando se suicidan, están ni más ni menos que haciendo suyo ese síntoma, ese impulso. Esto pasa fundamentalmente en las enfermedades psíquicas. Hay muchas enfermedades psíquicas que provocan en la persona que tiene esa enfermedad esa tendencia al suicidio, ese impulso al suicidio.
Con lo que realmente si el suicidio se produce, no se está suicidando la persona, porque no es un acto libre, no es un acto consecuencia del libre albedrío, sino que es el efecto, es la causa de la enfermedad que esa persona está viviendo. Y además, no se nos puede olvidar, lo digo sin ningún tipo de acritud, que hay algunos tratamientos médicos con relación a enfermedades psíquicas que esta tendencia, este síntoma, en lugar de disminuirlo, lo agravan. Es decir, a veces la propia medicación que se toma agrava esta circunstancia y hace todavía más fuerte ese impulso. Y estas personas, evidentemente, no están suicidándose en un acto de libertad. Están suicidándose como consecuencia, insisto, de un impulso, del efecto de una enfermedad que están viviendo. Es el síntoma de esa enfermedad. Muchísimas gracias, Emilio, porque nos has dado una gran luz respecto a un tema que es bastante conflictivo, pero como la mayoría de la gente no padecemos ese síndrome, ¿verdad? Creo que volvemos a la vida. ¿Cómo podemos vivir para llegar a poder crear una buena muerte, poder atravesar el tránsito con cierta dignidad y, si somos capaces de tener suficiente conciencia, atravesar al campo de luz? Un poco, creo que quizás nuestro público, la gente que está escuchándonos aquí, la gente que nos va a ver, quizás está interesada en eso, ¿no? ¿De qué manera vivir para realmente conseguir vivir de una buena muerte? Pues mira, además de lo que puedan compartir ahora los compañeros de mesa, pongo un ejemplo que utilizo mucho cuando se aborda este asunto. Cuando desencarnamos, cuando se produce el fallecimiento físico, podemos imaginarnos como una cometa. Esas cometas que tiramos en la playa, esas cometas que se tiran en los campos. ¿Tenéis en vuestra cabeza esa cometa? La cometa está volando libre en el viento, arriba del todo, está volando libre. Pero tiene unos hilos, ¿verdad? Hay unos hilos que la siguen atando. Está volando libre, pero todavía hay hilos que la están atando. El tránsito es ese vuelo de cometa. Y ese vuelo de cometa nos dirige al plano de luz, a lo que en el cristianismo se denomina cielo, a lo que los hinduistas llaman el Devachan. ¿Qué más da el nombre? El plano de luz. Hacia ahí vamos, volando libremente como esa cometa. Pero puede darse el caso, Rafael, de que haya hilos que nos están todavía atando con el plano físico. Ya no estamos en el plano físico, pero hay hilos que nos atan con el plano físico. ¿Esos hilos de qué tipo son? Pues esos hilos son los apegos a la vida material. Esos hilos son ataduras de tipo emocional, de tipo mental. Y los grandes maestros y los grandes libros que han hablado de esto nos han dicho algo muy curioso, que dentro de esos hilos, de esas ataduras, que lo hay de mucho tipo, son más difíciles de romper, porque el tránsito consiste en eso, en quitarte todo eso de en medio. Bueno, pues son más difíciles de romper los hilos del sufrimiento que del placer. Podríamos pensar que es al revés, que los hilos del placer lo mismo nos atan más, que atan más los hilos del sufrimiento. Las experiencias en la vida que originan dolor, que originan sentimientos de culpa, ese tipo de cosas, atan mucho. Finalmente, el tránsito es un espacio dirigido a que el ser humano, desencarnado, se quite de en medio todo ese tipo de cosas, todos los apegos, todas las ataduras de tipo emocional, las ataduras de tipo mental, para poder de esa forma entrar libre en el plano de luz. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo físico, lo mental y lo emocional, tiene que quedar atrás para que podamos entrar en el plano de luz. Con lo que, enlazando con lo que decía Alfredo acerca de lo importante de que la muerte además sea una reflexión, que esté en el momento presente, que esté aquí, tenemos que ser conscientes de que nuestra muerte, nuestro tránsito, lo estamos fabricando cada momento. En nuestra vida cotidiana lo estamos fabricando. Y había una meditación que se realizaba mucho en culturas antiguas, que es la denominada meditación de la muerte, pero es una meditación de la vida, porque lo que se hacía es reflexionar unos minutitos: si en estos momentos mi cuerpo muriera, ¿yo cómo haría el tránsito? Porque esa pregunta te lleva a responderla a través de cómo estoy viviendo, cómo es mi vida en este momento. ¿Estoy muy apegado? ¿Tengo todavía muchas ataduras a lo material? ¿Qué tipo de reacciones hay en mí en caso de que se produjera ahora la muerte? Hacer esa reflexión. Y esa reflexión es muy interesante,
porque no solamente nos da una pista de cómo haremos el tránsito, sino que nos da una pista acerca de cómo estamos viviendo. Se puede resumir en menos palabras y decir mejor lo que nos acaba de decir. ¿Alguien se atreve a dar una réplica? Bueno, yo no quería dar una réplica, yo lo que quería Era una broma, era una broma. Yo lo que quería, es difícil darme réplica. Posible, diría yo. Intentamos por todos los medios alejar la muerte y separarla de nuestras vidas. Y eso lo vemos a diario en los hospitales, en la gente que a toda costa tiene que vivir. No nos dejan morir. Enchufados a miles de cables, intentando por todos los medios y de la forma más lícita, porque para eso lo han aprendido los médicos, intentan no vivir el fracaso de ver morir una persona que está a cargo suyo. Pero también vivimos en los hospitales gente muy sola, familiares a los que desterramos a un hospital para que mueran entre cables, gente que pierde la humanidad en moles y en edificios impersonales. Y esa es realmente nuestra misión, que la gente que está cerca de nosotros y que está a punto de pasar a otra dimensión lo haga de la forma más digna, no llorando gente alrededor suya, no cuchicheando a ver quién se va a llevar la herencia, no en una despedida en el que no va a haber un reencuentro, sino con todo el respeto que nos merecemos unos a otros, deseándonos lo mejor, con todo el amor incondicional, porque todo tránsito lleva al desconocimiento y un miedo. Y eso significa que con un buen acompañamiento y con el mejor de los deseos puede hacerse, y se ha demostrado científicamente, aunque yo no creo mucho en eso de lo científico, porque por muchas causas, ahora no viene a cuento, se ha demostrado que puede haber una muerte compartida, que no solamente la experimenta el moribundo, el que transita, sino también el que se queda. Hay una muerte compartida que podemos experimentar. Y si todo el mundo, los sanitarios, los familiares, el propio moribundo, acuerdan, sienten que la muerte es algo más que morir, todo se realiza con naturalidad. Y eso es morir con dignidad, morir naturalmente. Muchas gracias. Por ser un poco concreto, porque la pregunta de Rafael era ¿qué podíamos hacer para tener una buena muerte? La primera idea así de broma que se me venía es ir a ver el Cristo de los estudiantes, que se llama el Cristo de la buena muerte, pero no es eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para tener una buena muerte? Bueno, en realidad todo en la vida, tanto en esta vida aquí física que tenemos como en todos los ámbitos de nuestra vida que ya son extracorpóreos, todo se mueve según vibración, todo es energía en vibración. Son escalas vibratorias que llamamos dimensiones y las diferencias en las dimensiones pues las determinan las diferentes escalas vibratorias, ¿no? Entonces cuando vamos a dar ese paso de dejar nuestro envoltorio, lo que nos ha servido para experimentar aquí en la materia y para seguir en nuestra evolución, lo mejor que podemos hacer siempre es tratar de sostener en nuestra vida una vibración de amor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues eso lo hacemos compartiendo, lo hacemos aceptando al otro tal como es, lo hacemos respetando las opiniones, por muy dispersas o muy alejadas de la nuestra que puedan ser. Se ha hablado de las personas que se suicidan antes, ya sean inducidas o sea por el libre albedrío. También eso hay que respetarlo porque forma parte de su propio proceso y no juzgarlo. Entonces cuando te dedicas a, como a mí me gusta decir, jugar, en vez de juzgar, te dedicas a jugar, porque la vida es un juego donde se aprende gozando, divirtiéndose. Y desde ahí, desde ese gozo y de ese juego, vas a sostener esa vibración de amor que te va a capacitar que cuando te lleve el momento de dar el tránsito, pues esas ataduras no sean tales, las ataduras mentales, emocionales, sean más fáciles de soltar. Y entonces ese paso, esa muerte, pues va a ser un volar, va a ser algo
pues lo que es el identificarnos como lo que somos, como pura esencia, como seres maravillosos. Así que os invito a sostener a cada momento una vibración de amor. Bueno, pues yo quiero compartir con vosotros lo que me pasó hace 2 días en una residencia a la que voy algunas veces a trabajar. Y bueno, pues había una señora a la que yo siempre miraba desde lejos porque no tenía que tratarla a ella y siempre estaba quejándose, siempre estaba como con una cara de dolor, ay, ay. Y un día me acerqué y le dije, ¿qué le pasa? Dice, ¿a mí? ¿Qué le duele que siempre está ay, ay? A mí nada. Yo me quedé impresionada y empezó a sonreír. Y digo, anda, mira qué sonrisa más bonita tiene. ¿Y por qué nunca la saca? Bueno, ahora siempre que me ve, sonríe. Ella sigue en su ay, 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 pero siempre que me ve sonríe. Entonces, yo para mí eso sí es una vivencia de momentos sagrados, de acercarte, de escuchar a la persona, de acompañarla y de sentirla plenamente en ese momento, corazón a corazón, y darle la oportunidad de que salga de esa emoción que está atrapada. Entonces, yo creo que para realmente podernos renovar y para poder trascender todo eso, pues hay que intentar trabajar constantemente lo que es el equilibrio en todos los campos, ¿no? En todo nuestro cuerpo, físico, mental, emocional. Y yo creo que hay que conectar con el mental y con el silencio del mental, porque si no estamos atrapadísimos entre el mental y el emocional. Y ya una vez que se empieza a liberar todo eso, ya podemos equilibrar nuestro cuerpo electromagnético, energético, y podemos llegar, yo creo que a una verdadera escucha y a una verdadera sanación y a un verdadero encuentro con nosotros mismos. A través de todo esto, yo creo que a través de estos actos, que son muy sencillos y muy, algunas veces podría decir hasta tontos, ¿no? Pero yo creo que con esto es con lo que se llega realmente a una buena muerte, a prestar atención y a una concentración y hacia el ser, hacia el deseo hacer. Gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar una cosa, como coach, porque también me dedico al coaching. Yo creo que el problema que tenemos con el tema de la muerte, ¿no? Por mi humilde punto de vista, es que nosotros en España, hasta hace poco, hemos vivido en una cultura en donde se nos ha enseñado a vivir la muerte como una pena, con miedo, ¿no? También tenemos otras culturas extranjeras, como es el caso del Halloween, ¿no? Que se vive el tema de la muerte desde una cosa muy triste y muy así, ¿no? Sin embargo, yo creo que hoy los maestros que están aquí, los comentarios que estamos escuchando, nos están alentando, ¿no? A que veamos, como siempre comenta Emilio, entrar en una habitación y salir a otra. Yo creo que hoy se están quitando muchos hándicaps, muchos tabúes, muchos miedos, a mucha gente que quizás nunca antes se había acercado a este tema, y gracias a este libro y a esta presentación que estamos haciendo aquí, estamos acercándole a las personas una realidad muy diferente, y yo creo que todo es el aprendizaje. Creo que el dar información, hacer cosas como las que estamos haciendo hoy aquí, creo que está abriendo puertas y creo que es el camino correcto hacia que las personas no deban de tener miedo a ese tránsito, como bien el maestro ha explicado. Gracias. Gracias, Lisa. Y como no podía ser de otra manera, para ir terminando este espacio Diálogo 7, especial, porque lo hemos sumado al Rincón del Alma, queríamos dar la palabra, en vez de como a veces acabábamos las contestaciones, siempre, ¿verdad, Emilio? Cuando hacíamos las contestaciones, ¿quieres añadir algo más? Pues le devolvemos al público. Si alguien tiene alguna experiencia especial que contar o alguna pregunta que nosotros no hayamos hoy tratado y quisiera hacer una pregunta, pues
nuestro compañero José Antonio, mucha amabilidad. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Emilio por darnos la oportunidad de estar aquí hoy con él y escucharle, y todas las personas que han hecho posible que estemos aquí. Gracias a usted. Bueno, mi pregunta va dirigida a Emilio, pero yo hace poco he terminado de leer el libro de Tránsito. Me gusta muchísimo, vamos a decirlo así. Sobre todo una de las partes que más me ha impactado, que por eso me gustaría escucharlo por palabras de Emilio, ese momento en el que, bueno, tienes el accidente, te recogen, te llevan al hospital y todo se complica. Y hay un momento en que pasas de esta vida a la otra vida, ¿no? Entonces me gustaría escuchar por tus palabras ese momento en el que estás aquí, pero también estás aquí. ¿Cómo se vive? ¿Qué sensaciones se tienen? ¿Qué experiencias? Y te agradecería que podías dar. Gracias. Gracias a ti. Caigan todas las preguntas y después ya. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero no falta que quede. Pues venga. Encarna. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo quería preguntar, pues, para que me dijera Emilio, después de una experiencia cercana a la muerte, vemos que toda la gente que baja, por decirlo de alguna manera, se transforma a unos niveles que casi su gente no la conoce o no lo conocen. Empiezan a transformar su vida, empiezan a hacer proyectos nuevos, empiezan a renacer de nuevo. Y eso le lleva a ser una persona más generosa, más amorosa, más consciente, más en vivir el aquí y ahora, más en vivir el día a día. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, da igual el orden, va a haber tiempo para los dos y ya. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta cuando un niño pequeño te empieza a preguntar sobre la muerte. ¿De qué manera se le podría hablar del tránsito y para que perdiese el miedo? Porque tampoco, a mí que hemos hablado de eso, tampoco tenemos muy claro de dónde viene ese miedo. Porque realmente no tenemos la sensación de que nosotros le transmitamos ese miedo para nada, trágico, pero lo tiene, de alguna forma. Entonces, tampoco sabemos muy claro cómo explicarlo para que tengan ese miedo a ese momento. Gracias. Muchas gracias por todo. Tenemos dos preguntas. La primera, si es posible que exista un cuerpo que no tenga alma. Y la segunda, lo contrario, es decir, si es posible que en vez de solamente un alma, digamos, haga un programa de vida en un cuerpo, pues resulte que el alma, igual que en algunas clases de Emilio, el yo superior se podía dividir en familias álmicas y todo esto, ¿no? Si es posible que un alma se divida en fractales y haga una experiencia, o sea, un programa de vida donde, por ejemplo, desea vivir en vez de una vida, 3 vidas, con 3 experiencias diferentes, que coincidan o no en el tiempo, porque todo eso lo desconocemos totalmente y sería muy interesante. Hay veces hay personas que parecen que tienen como 2 fractales muy diferentes de su vida. No hablo de una general, hablo simplemente de que la energía nunca se divide a fractales, porque todo un universo es fractal. Gracias. Otra pregunta. Si no te importa, repite la pregunta, porque la gente de por allí Sí, bueno, pero Claro, se preocupará, lo va a contestar y va a aclarar las preguntas también. Emilio para eso es un auténtico maestro. Sí, pero a mí me gustaría que también antes... ¿Queréis decir algo? No. Seguro que va a... Venga. Habla tú primero y después saber el último turno a la mesa. Muy bien. Muy bien, pues con mucho gusto. Comienzo por lo último. Yo voy a intentar, ante unas preguntas tan concretas y tan profundas, no te voy a expresar mi opinión, sino que lo que voy a compartir contigo es lo que, como resultado de la indagación, del estudio, de acudir a muchas fuentes serias, me he encontrado prácticamente como unanimidad. Primero, no hay posibilidad de que un ser humano no tenga alma. No es posible.
Es verdad que hay algunos autores, algunos libros que dicen que existe esa posibilidad. Realmente es una forma metafórica para hacer mención al hecho de que hay seres humanos que el alma lo tienen todavía un poco desarrollado en autoconsciencia. Es como si tuvierais como un embrión, como una semillita que no ha llegado todavía a desarrollarse. Pero indefectiblemente, ineludiblemente, irreversiblemente un ser humano tiene un alma y es un alma individual. Con eso voy a lo segundo. Cuando se estudia lo que es el alma, realmente el alma, aunque es cierto que en nosotros como seres humanos está individualizada, pero esa individualización es simplemente una apariencia. Realmente es como una hoja que forma parte de un gran árbol. Con lo que, aunque haya un alma individual en ti, un alma individual en mí, y en cada uno de los que estamos aquí, finalmente todos somos hojas, con esa metáfora, todos somos hojas de un gran árbol que se denomina el alma universal, en el ámbito oriental le llaman Buda. Con lo que esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos un alma individual, ese alma individual es la de cada uno, entre comillas, la que se va encarnando, pero pertenece a un alma universal. Cuando vemos un árbol, el árbol tiene ramas, y de las ramas salen más ramitas, y de las ramitas salen racimos de hojas, ¿verdad? De tal forma que las hojas, siendo individuales, forman parte de familias de hojas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues también esto pasa con las almas, es decir, en la generación del alma individual, el alma universal se va desarrollando fractalmente, de tal forma que puede haber una conexión de almas, mayor o menor, en función de si tu alma y la mía pertenecen a la misma rama o son de ramas distintas. Lo que no es posible en el caso, por lo que he podido indagar, lo que no es posible en el caso humano es que un alma, esté viviendo a la vez, hablamos de un alma individual entre comillas, esté viviendo a la vez una experiencia a través mía y a través tuya y a través de otro. Eso en el caso humano no se da. Eso es precisamente lo que se da en el caso de los animales. Precisamente en el caso de los animales es así. Cuando tenemos un animal doméstico, cuando vemos una paloma, ahí tienen alma, pero el alma no es individual, es un alma grupal que está viviendo a la vez experiencias en distintas formas de vida, en este caso de forma animal. Se han planteado varios asuntos con relación a las experiencias cercanas a la experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es lo que se siente? Decía en la primera pregunta. ¿Qué es lo que se siente? Mirad, lo que se siente está bien descrito porque hay un estudio, al que también hago referencia en el libro, hay un estudio que hizo en Estados Unidos una gran corporación demoscópica que se dedica a hacer estudios de indagación, que se llama Gallup, el Instituto Gallup. Aquí en España a veces salen los medios de comunicación porque hacen encuestas electorales a veces. Bien, el Instituto Gallup hace unos años se interesó por las experiencias cercanas a la muerte. Ya que tanto se habla de ellas, ¿por qué no las investigamos? Hizo un estudio muy concienzudo. Me limito a algunos resultados, al hilo de tu pregunta. Primero, en Estados Unidos hay unos 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. La población estadounidense son 320 millones. 5 millones es un porcentaje relativamente pequeño. Pero coincidiréis conmigo que 5 millones de personas con experiencias cercanas a la muerte son muchas personas. ¿Qué hizo a continuación este instituto? Bueno, pues como se hace con las encuestas, estratificaron a ese potencial por edad, por sexo, por segmento socioeconómico, hicieron una muestra y llevaron a cabo una encuesta y preguntaron qué habían vivido, cómo lo habían percibido. Y a lo que quiero ir ahora, el 96% de las personas que fueron encuestadas, que habían tenido, lógicamente, porque para eso estaban en la muestra, experiencias cercanas a la muerte, el 96% lo recordaban como un momento de paz, de gozo y de armonía. Y habían perdido el miedo a la muerte. Habían vuelto porque no se habían terminado de morir, era una experiencia cercana a la muerte, pero habían perdido el miedo a la muerte. En cambio, el 4% lo recordaba como algo de mucha tensión, de sufrimiento y de desconcierto, el 4%. Personalmente creo que esto tiene que ver con las distintas formas de morir que hay, porque cada uno tiene su propio tránsito. El tránsito no es una cosa igual para todos, lo hemos comentado ya, va a depender de ti mismo,
va a depender en última instancia de cómo estés viviendo, y tu estado de conciencia en el momento inmediato después de desencarnar es el que tenía en el momento inmediato antes de desencarnar. Esto es muy importante para que esto tenga una consecuencia práctica en la vida. Y cuando lo que yo puedo compartir es simplemente que yo lo viví de la forma lo más natural del mundo. Estás tumbado en la cama de la UCI y hay un momento determinado que ves cómo te estás levantando de la cama de la UCI, y cualquier tipo de dolencia física, cualquier tipo de dolor que pudieras tener físicamente, porque por eso estás internado, claro, ha desaparecido. Eso es lo primero que percibes. Y después lo que percibes es que en la medida en que te vas incorporando, tu cuerpo se queda. Entonces te das cuenta de que tú eres una cosa y tu cuerpo es otra, ¿no? A partir de ahí, yo lo que lo viví fue como un estado de gozo, como algo muy natural, no como una cosa forzada, sino como una cosa muy natural, y a continuación ya vino lo que narran tantas experiencias cercanas a la muerte. Lo apuntaba Juan en su intervención. Ves tu vida entera, la vida que ha terminado a la vez entera, ves cómo todo encaja, cómo aquello pasó y después posibilitó que pasara aquello, lo que tu mente calificó de error, ves que tuvo un papel en tu vida, aquel desencuentro que no te gustó, ves que después te posibilitó un encuentro. Todo eso lo ves con toda claridad, y a partir de ahí empiezas a percibir también que estás bien acompañado, desencarnados que te acompañan, seres de luz desencarnados que te acompañan, fundamentalmente seres queridos que han fallecido antes que tú y que han venido como a recibirte y te llevan hacia el túnel de luz con el que se hace el tránsito, con lo que es una experiencia de absoluto gozo, pero yo diría que además es una experiencia muy natural. También se ha apuntado en las intervenciones de los compañeros y compañeras de mesa. Nos comentaba Encarnada, de las personas que vuelven hay un gran interés por temas espirituales, hay un cambio en la vida. De los casos que estudió el doctor Enrique Vila, al que hacía referencia anteriormente, estamos hablando de casos de hace 10 años, 15 años, 20 años. Él, un dato que le llamó mucho la atención y que recoge en sus estudios es que de las personas que conoció, que habían tenido experiencia cercana a la muerte, el 25%, una vez vuelto de la experiencia, estudiaron teología. ¿Quién estudia teología? Nadie. No, perdón, con el mayor respeto a algunas personas, y es muy respetable, faltaría más, pero coincidiréis conmigo que son poquísimas las personas que estudian teología. Bueno, pues de las 700 que él estudió, el 25% le dio por estudiar teología. Yo creo que esto es simplemente un dato para que seamos conscientes de que una vez que has vivido eso, te das cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y claro, eso cambia tu vida y te inclina y te dirige a vivirla de un modo distinto y a interesarte por asuntos totalmente distintos. Por cierto, esto que acabo de compartir ahora, que es lo que todas las tradiciones espirituales han dicho desde siempre, lo que todos los grandes sabios y sabias han dicho desde siempre, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, es precisamente uno de los postulados fundamentales de la ciencia actual. Hoy cualquier libro científico serio comienza precisamente por esta aseveración. Hay por ahí un libro que se ha vendido mucho, Hiperespacio, de Kaku, que en la introducción dice el profesor Kaku algo tan tremendamente gráfico como lo siguiente: si la apariencia y la esencia fueran lo mismo, ¿para qué queremos la ciencia? ¿Para qué queremos la ciencia? La ciencia, fijaros el salto que ha dado, ¿no? El paso que ha dado de que antes estaba pegada a lo material y solamente existía lo material, y ahora se ha puesto con la espiritualidad y con la filosofía por delante a la hora de decirnos, no, una cosa es la apariencia, otra cosa es la esencia. Con las experiencias cercanas a la muerte te das cuenta y eso cambia. Y se ha planteado también una pregunta que me ha gustado mucho con relación a los niños. Y digo que me ha gustado porque me ayuda a conocer otra perspectiva, porque la perspectiva mía, la que yo conozco, la conclusión es distinta. Es decir, yo los niños que he ido conociendo en mi vida, ante las situaciones de fallecimiento de seres queridos, de fallecimiento de familiares, yo he percibido que lo viven con mucha naturalidad. Por eso digo que me gusta que lo hayas planteado, porque mi percepción hasta ahora ha sido eso. Oye, los niños que yo he ido conociendo, la muerte la han aceptado con bastante naturalidad, y te lo agradezco, y será algo que tenga que reflexionar, pero yo en mis casos son, y creo que aquí Isma nos puede hacer alguna aportación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo quiero contar que me encanta Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que estudió y dedicó toda su vida al estudio de la muerte, y he leído muchos libros suyos.
en uno de sus libros, creo que La muerte de un amanecer, me parece que ese, bueno, pues ella explica un caso de una niña que está muriendo, pero no puede morir. Entonces, por fin, ella un día consigue averiguar qué es lo que le pasa a la niña. Entonces, ella habla con la niña y la niña le cuenta que una profesora suya, una monja, vino a verla y le dijo que no se preocupara, que se iba a ir al cielo y que se iba a ir con Dios cuando se muriese. Pero le dijo que lo único que tenía que hacer era querer amar más a Dios que a sus padres. Entonces le creó un gran problema a la niña. No se podía morir. Hasta que Elizabeth Kubler-Ross se dio cuenta de lo que le pasaba a esa niña, habló con ella y le dijo: mira, tú eres muy buena estudiante, ¿verdad? Dice: sí. Dice: pues imagínate que en esta asignatura, en vez de sacar un sobresaliente, vas a sacar notable. Si tu alma no puede querer más a Dios que a tus padres, no pasa nada. Y la niña murió. Entonces, hay veces que lo que hay que hacer es una verdadera escucha, de lo que le pasa a la persona, acompañar a la persona, y creo que es importante encontrar lo que realmente está pasándole y por qué no se está pudiendo morir, sea un niño, sea un adulto o tenga la edad que tenga. Muchas gracias, Inmaculada. ¿Alguien quería ya en esta fase de últimas conclusiones añadir algo más? Yo le querría preguntar a Emilio. Sí, pégate. Preguntarte primero que ese caso que ha contado la niña es el mismo de la madre de nuestro amigo Paco Aguilar. ¿Te acuerdas? Que no se moría porque tenía un hijo que no era normal y le daba horror dejarlo solo. Hasta que nuestro amigo Antonio López la tranquilizó y le dijo que su hijo se iba a quedar con su nuera y su otro hijo, y a poquito murió. Es interesante eso. No, yo lo que quería preguntar, a ver lo que tú piensas, es que hay que distinguir mucho, tenemos obligación de conocer y vamos conociendo, pero yo creo que a veces nos quedamos en el conocimiento y tenemos como una espiritualidad, una manera de ver la vida, pero es mental. Y luego no tiene nada que ver con nuestra vida ordinaria. Y es que es muy importante que distingamos, o sea, creo yo, pero me gustaría confirmarlo contigo, que una cosa es conocer, que yo creo que hay que conocer todo, y la ciencia, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque la ciencia está avanzadísima, y que hay que conocer, pero que ahí no se queda la cosa, que la verdadera vida está en el amor. No sé tú si lo miras igual. Y después, que no hay que tener prisa, que yo he dicho antes que en 2 o 3 años yo he adelantado muchísimo y casi no me lo esperaba. Entra risa, que me conoces. No me lo esperaba. Yo estaba abierta a la vida y la vida me regaló cosas. Y entonces creo que esto es importantísimo. No tener prisa, mañana yo quiero, porque después ya veo yo al niño. Quédate tranquila, o tranquilo, ya vendrá. ¿Qué opinas? ¿Quieres añadir algo más? Bueno, respuestas? Te voy a contestar. Porque, vamos a ver, Elizabeth ha estado haciendo referencia en varias ocasiones, hablando de los de la mesa como maestros. Me vais a permitir, todos los de la mesa, que diga que aquí maestros no somos ninguno. Para nada. Para nada. Ahora bien, puede ser que haya una excepción. Puede ser, no me atrevo a afirmarlo a ciencia cierta, pero puede ser que haya una excepción. Y si hay una excepción, es Concha. Y lo digo como palabra de protocolo, y lo digo por nuestra amistad.
¿Cómo se te ocurre eso? Ahora callar. Y la reflexión que ella ha hecho en voz alta es una reflexión que yo creo que la hacemos todos, ¿verdad? Conocemos la expresión: las mortajas no tienen bolsillos. Eso, las mortajas no tienen bolsillos. Si no la conocéis, apuntadlas, es importante. Las mortajas no tienen bolsillo. Es decir, las mortajas, ¿sí? Lo que te ponen al muerto le ponen una mortaja. La mortaja, el sudario, como queráis llamarlo. Pero el dicho antiguo es: las mortajas no tienen bolsillo. Con eso, ¿qué es lo que se quiere decir? Que nada de lo que es tu vida cotidiana te lo vas a llevar. No es que no te vayas a llevar la cuenta corriente, que no te la vas a llevar. No es que no te vayas a llevar tu casa ni los muebles, que no te lo vas a llevar. Sino que, por ejemplo, tampoco te lleva lo que tenga que ver con el intelecto. Ese conocimiento no te lo vas a llevar. ¿Qué es lo que te lleva? Lo que te lleva son las cosas que hayas hecho en la vida. La realidad de la vida, los hechos, las experiencias, los actos. Eso es lo que te llevas. Con lo que tú puedes estar dándole vuelta, yo el primero, a la espiritualidad toda mi vida, que si después, en el día a día, en el aquí y ahora del que hablábamos al principio, si en ese contexto ahí no está la consciencia, si ahí no está ese amor del que hemos hablado todos, si ahí no está esa empatía, esa comprensión, esa tolerancia, ese respeto, esa compasión, esa cooperación, esa solidaridad, ese tender la mano al otro, etcétera, etcétera, si eso no está, no te vas a llevar nada. Porque además nuestra alma lo único que puede recoger son aquellas cosas que sintonizan con ella. A la hora de crecer, nuestra alma no puede crecer como nos pasa a nosotros. Nosotros no crecemos comiendo piedras, ¿verdad? Porque las piedras no las podemos digerir. Entonces, de las muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, las que interesan al alma son aquellas que sintonizan, que tienen relación con la naturaleza de nuestra alma. Y recordar que se trata de que nuestra alma crezca, está como en potencia, tiene una serie de cualidades que están ahí, y esas cualidades son las que tenemos que alimentar para que crezca. Y claro, solamente la alimentaremos si somos capaces de, en nuestra vida, esas cualidades que se hagan presentes. Y eso tiene que ver exactamente con lo que Concha ha dicho. Esto no es una teoría, esto es una práctica. La teoría está bien, puede servir de ayuda, te da pistas, pero evidentemente lo fundamental, lo básico y lo único verdaderamente importante es la vida, el día a día y cómo la desarrollamos. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta y a la intervención de Concha. ¿Y alguna persona más de la mesa quiere concluir? Que me da igual que tú digas que es el nombre de la maestra. Os digo por qué. Porque esta persona pasa. Esta persona se muere y viene otra, que no sé qué papel traerá, porque yo no voy a escoger ninguno. Pero, entonces, me da igual ser más que digan, que no digan, que no. ¿Comprendéis que no? Sí, hay una pregunta en la mesa. Vamos a terminar entonces ya con esta pregunta, ¿no? Voy terminando ya. Buenas tardes. Que el origen del miedo, digamos, a la muerte la genera el propio pensamiento y de alguna manera un punto de vista más práctico obviamente desarrolla la capacidad de promesa tanto en la muerte. Desde un punto de vista práctico, que yo entiendo que teorizar y conceptualizar es muy importante, pero yo creo que en el día a día lo veo como algo positivo. También me baso mucho en la filosofía que tiene Krishnamurti, y bueno, por lo que yo creo haber entendido de él también. No sé si estoy acertado por su punto de vista. Gracias por la pregunta. Muy bien. En el libro hay una frase que está en la contraportada, que se saca también en la contraportada, y es que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que enlaza exactamente con lo que tú acabas de comentar. Eso es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Cuando en vuestra cabeza aparezca la idea de la muerte, como nos las han querido vender, como el fin, quitarla del medio. No dedicarle ni un solo segundo a eso. Ni un solo segundo. Porque es mentira. Si yo digo que esa pared es roja, ¿cuánto tiempo vais a dedicar a eso? Nada, porque la pared obviamente no es roja, es blanca. Entonces esa idea falaz
absolutamente contradictoria con lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado, lo que tanta gente ha experienciado, lo que tanta gente ve. Esa idea de que la muerte existe, de que la muerte es un final, quitarla del medio. La muerte es simplemente una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra. La vida tiene distintas habitaciones y de la habitación de la vida en el plano físico pasamos a la habitación de la vida en el plano de luz y el sitio intermedio es el tránsito del que hemos hablado. Y es así de sencillo. Cuando aparezca en vuestra cabeza la palabra muerte asociada al final, quitarla del medio, simplemente porque es una falacia, porque es una mentira. Eso puede ser una buena forma de quitarse a los niños, las habitaciones. Pues Muchas, vamos a ponernos a ello. Muchas gracias. muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un buen final para este espacio especial. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible este especial de Emilio Carrillo y su libro ¿Qué hay después de la muerte? Y hasta el próximo encuentro desde este espacio. Un abrazo a todos de Rafael Vascón, que siempre se me olvida presentarme. Y Bueno, nosotros tenemos que irnos ahí al centro para despedir este evento. Bueno, qué tarde, bueno, qué día más bonito hemos estado aquí en este anticuario en Sevilla para hacer este especial con motivo, digo otra vez, repito, presentación oficial del último libro de Emilio Carrillo. Bueno, decir que gracias a Lica, gracias a todos los colaboradores que han hecho posible este evento y sobre todo a Mindalia Televisión por la apuesta tan fuerte que ha hecho por este evento. Recordar una cosa, Rincón del Alma, Diálogo 7, a través de Mindalia pretende ser una apuesta alternativa en tu día a día. Rafa, ¿qué añadir a esto que hemos vivido hoy? simplemente daros las gracias a todas las personas que habéis hecho posible este especial, Emilio Carrillo, y invitaros, si estáis interesados lógicamente, a que os leáis el libro de Emilio Carrillo que está aquí, que hay después de la muerte, y que disfrutéis de la vida para que quizás sea la mejor manera de disfrutar de todos sus pasos, también la muerte. Muchas gracias a todas y a todos por haber asistido. Muchas gracias.